las tablas. Me alegra mucho. ¿Cuántos la hicieron? Levante la mano. Levante la manito. Todos. ¿Y le hicieron toda? Es que Ali no me ha pasado el reporte, pero ya me lo va a pasar. Él es mi pila. Aquí me está desconfigurando esto. Aquí no sé qué Paz, pasó. alcanzaste a ver el drive, el que te mandé? ¿O no lo El, alcanzaste a ver? no me llegó el track, no. Entonces ya te mandé el pantallazo. Ah, listo. Aquí la mía, Alice. Perfecto. Es que veo que no me está cargando este cargador del computador. Permíteme un minuto. Me preocupa que me quedo sin pantalla. Ustedes. En la página, creo que es, mis amados, la miramos la primera. ¿Se acuerda que les dije que le íbamos a socializar la página, este, la que usted no hizo, la que yo hice? Página creo que es 16. ¿Estamos ahí? ¿Me la ayudas a leer ahí? Yo miro aquí caras, que estoy aquí en dos pantallitas para poderle ver el rostro, que yo escuche, que tenga buena voz. Disculpe si algunos no los pongo, porque cuando pongo algunos de pronto el sonido es elevado, su internet. Entonces, como estamos grabando, para que quede todo Full HD. Muy bien, amados. Entonces, yo escuché muy bien a Diana Guerra. Dianita, ¿me ayudas a leer la página? Y aquí tienes esa voz, una voz penetrante, predicadora, de autoridad, de guerra espiritual. Las dos tablas, amados, para que lo tengan en cuenta, son los registros bíblicos de las manifestaciones demoníacas, de lo que puede hacer Satanás, lo que hemos venido trabajando, de la influencia que Satanás tiene sobre el área física, sobre el área espiritual y sobre el área emocional, sobre el área natural. Recuerde que también puede tomar animales, el agua, los árboles, porque son espíritus incorpóreos, ya ustedes lo aprendieron y por tal motivo, por eso tienen una influencia. Como este no es un tema que se toca en todos los púlpitos ni en todas las denominaciones, y cuando se toca, como les dije hace 8 días o hace 15 días, el lema es que peleamos con un concepto teológico en nuestra cabecita, gracias, muy errado bajo una teología con poca luz. Y resulta que cuando tenemos una teología, por ejemplo, de la liberación, no voy a hablar de otros tópicos, con poca luz del Evangelio, con poca luz hermenéutica y exegética, entonces nosotros de una vez comenzamos a reaccionar y reaccionamos de una forma, pues con todo el respeto le digo, ignorante. Y la palabra cabe para ignorante, no le estoy diciendo que es bruto, no, la ignorancia es el no conocimiento y lo entiendo. El tema es que cuando hay una reacción ignorante y no se hace un texto, un estudio del texto, pues reaccionamos de esa manera bajo unos tópicos que ya aprendimos muy viejitos, poco escarbados, le escuchamos a un predicador, le escuchamos al otro, pero no nos dimos la tarea de leer, de hacer exégesis, de mirar y sobre todo no hemos ido al campo de la experiencia, de ministrar, la cual el pastor que les enseña en este momento, que tiene el privilegio y la gran responsabilidad de parte del Señor, he tenido innumerables ocasiones. Les decía la vez pasada que una cosa es hacer teología en la oficina y decir que el Señor ya derrotó al diablo, pero otra cosa muy diferente es ir a experimentar esa victoria sobre el diablo en el campo de batalla, cuando usted está ministrando en un púlpito, en un retiro, a cristianos y a no cristianos. Eso se sale de la órbita de iglesias tradicionales y teológicamente se llama iglesias históricas. Dentro de ellas está un gran número de la iglesia bautista, presbiteriana, luterana, menonita y otras más que no tienen un perfil como nosotros pentecostal. No estoy diciendo que son herejes ni que son sectas, estoy diciendo que evidentemente en esas áreas tienen poca luz y lo que hacen es reaccionar. Yo también he leído sus documentos, sus libros, sus teologías, he escuchado sus videos y me sorprende que no tengan todavía esta luz. Y por otro, cuando nosotros subimos este tema, yo no sé por qué, pero siempre Satanás se levanta. Porque que mejor Satanás le conviene es que no crean en estas verdades, no las practiquen, no las ministremos
La otra, como le decía hace 8 y 15 días, el hecho de que yo no crea y no las haya experimentado no quiere decir que no sean verdad. Pero la evidencia bíblica, amados, es tan sorprendente como les dije hace 8 días. Recuerde la frase que usamos en teología, es la frase de la carga teológica y la interpretación contextual del versículo. De manera que esto se lo digo con mucho conocimiento del caso. Y si tiene obviamente preguntas, con mucho gusto estamos para solucionar las preguntas donde yo pueda solucionar. Bueno, dicho esto, como usted ya hizo la tarea, voy a hacer un repaso ahorita de su tabla. La Biblia nos abre esas ventanas para darnos a entender, repito, como le dijo al principio, qué efectos tiene Satanás en el área física, emocional, espiritual de una persona e inclusive de la naturaleza. Cuando la Biblia hace esa referencia, nos lo hace hablar por una forma exhaustiva para mostrarnos todo, que es donde otra vez cometen muchos errores en la interpretación de cualquier tema. Pero recuerde, yo estoy enfocado en liberación espiritual, por tal motivo no hablaré de otros o haré mención cuando así lo requiera el texto para yo guiarlo, a usted como lo he hecho en cada versículo. Pero aquí es donde viene el error. Pastor, eso no es bíblico porque no está en la Biblia. Entonces yo pregunto, ¿qué no es bíblico? Entonces cuando me dan un montón de sugerencias, bueno, amado, la Biblia no habla mucho ni de no fumar, ni de no meter droga, no habla de celulares, no habla de redes, no habla de TikTok, no habla de Instagram, entonces se quedaría por fuera. Pero ¿cuáles son los principios que muestra la palabra cuando yo me dejo cautivar de ciertas cosas? Es ahí donde nosotros entramos. ¿Y a qué nos hacemos referencia, amados? Precisamente a la liberación espiritual y al trabajo de los demonios. Y le voy a dejar de plano esta base para que nunca lo olvide. Jesús, que fue uno de los primeros textos que pusimos cuando usted repasa la charla que titula Fundamentos Teológicos de la Liberación. Nunca olvide esto. El hecho de que Jesús ya haya vencido a Satanás según Colosenses capítulo 2, que los venció públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, que de ahí se casan muchos para no hacer nada, que al contrario es un versículo que nos inspira a hacerlo y enfrentar al diablo en personas, en circunstancias, en momentos, porque como ya tenemos la victoria, eso es en donde muchos se equivocan y no actúan, repito, como ya tenemos la victoria, precisamente vamos en la autoridad de Jesús a orar por cristianos y no cristianos porque necesitan liberación espiritual. Y como ya tenemos la victoria y como Satanás ya es vencido por Jesús, yo no lo puedo vencer y como Satanás ya fue derrotado, yo tengo que ejercer esa autoridad y esa victoria en el ejercicio ministerial y en el campo misionero, pastoral, en la oficina, donde Dios me permite influenciar. Eso quiero que le quede de plano como piso teológico para que entienda que se va a enfrentar. Pastor, que si es cristiano o no es cristiano, entonces se manifiesta en los cristianos o no es cristianos. Amados, se manifiesta. Lo importante no es que se manifieste, que es preliminar. Lo importante es que usted los eche fuera y trabaje esas áreas. Consejería con niños, jóvenes, adultos y ancianos. Todos necesitamos liberación y todos necesitamos ejercitarla en nosotros mismos y en los demás. Listo, Midianita, léeme porfa la tablita de la página 100, perdón, página 16. La de la 16. Por favor, Midianita. Listo. Dice en el Antiguo Testamento, celo, sospechas, números 5, 14 y 30. Mal espíritu, discordia, problemas, jueces 9, 23. Malo, espíritu malo, un espíritu. Primera de Samuel 16 del 14 al 23, 18, 10 y 19, 9. De Ahí, mentira, Midianita. Ahí, señor. por ejemplo, en malo espíritu de malo y un espíritu que lo vamos a ver más adelante es cuando trabaja en Saúl por temas de rebeldía, Ah, sí. por temas de reacción, por temas de impaciencia, por temas de desobediencia. ¿Qué pasa cuando un cristiano y en un no cristiano? Es que me queda más fácil decir en el cristiano, porque es que en el no, según Filipenses capítulo 2 opera el espíritu de rebeldía. Yo no tengo problema con eso. Es en el que es cristiano, que piensa que cuando comete un acto de rebeldía, desobediencia,
a los principios del Señor, a la autoridad, y que se aparta de la palabra, es ahí donde el diablo toma control y él no lo cree. Ese cristiano no piensa que tiene un efecto, que tiene una opresión y que tiene una gran capacidad que le ha abierto a Satanás para que controle áreas de su vida. Eso repele en la mente del cristiano tradicional que no ha hecho un estudio y que solamente ha escuchado una teología con falta de luz, ha escuchado teólogos históricos y no se ha dado a la tarea de estudiar el texto. Por eso abra su mente y bueno, Señor, ¿qué quiero aprender? Sígueme, Dianita. Dice, de mentira, espíritu de mentira, mentiroso. Primera de Reyes Ahí, 22:22 y Segunda de ahí, Crónicas 18, del 20 al 22. eso, ahí se lo va a refrescar a los que no han leído esos textos. Hay un profeta, hay, perdón, hay está acá, acá no, sino Acab con B, y está un rey, el rey de Israel, diciéndole, mire, llame a los profetas, pero como el rey Acab no quiere obedecer a Dios, Dios dice, pues como no quiero obedecer, bueno, hay un espíritu de mentira que saldrá y usará más de 400 profetas para que le profetizaran mentira. Una vez más, mire la influencia que Satanás es capaz de ejercer aún en los profetas que están en rebeldía. Sigamos. De vértigo, distorsión y desconcierto. Isaías 19:14. Generan De, s- enfermedades en el Antiguo Testamento. Muy bien, sigamos. de sueño profundo, de profundo sueño. Isaías 29:10. Ahí habla de letargo, pasividad espiritual, esas personas que dicen, pastor, pues no voy a orar, no voy a ayunar, yo voy a ir poco a poco. A mí eso me preocupa porque es espiritual. Sigamos. Angustiado, abatido, abatimiento. Isaías 61:3. Ojo que cuando se habla de la profecía de Jesús, que Él va a liberar a los abatidos, angustiados, eh, y a los abatidos dice que no les ha dado, o más bien no les va a cambiar ese espíritu de abatimiento, espíritu de angustia por un espíritu de gozo y de paz. Sigamos. De fornicaciones, de prostitución, adulterio. Oseas Oh, 4:12 y 5:4. ¿se acuerda que dijimos en la semana pasada que el diablo está organizado? Y la pregunta de la iglesia está organizada. Y se organiza para trabajar esas perversiones sexuales donde insta, donde influye, donde prepara, donde tienta para trabajar en todo eso. Sigamos. Inmundicia, inmundo, hechicero. Zacarías 13:2. Digamos, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, inmundo, endemoniado, no puede hablar. Marcos 9:17. Afecta a la salud, ¿sí? Mudo y sordo, mudo y sordo, mudo y sordo. Marcos 9:25. Digamos. Enfermedad, enfermedad causada por un espíritu, una enfermedad. Lucas 13:11. Eso. Recuerda que dijimos que ya solamente con nombrarnos, darnos algunos pasajes que hay enfermedades causadas por demonios, ya nos dice por ende de que hay muchas más causadas por demonios. No es exhaustivo, es propositivo para decir, oiga, esto puede tener una influencia demoníaca. No es adivinarla, no es que hay, porque siempre querrá enfermarlo. Sigamos. Engañadores, ideas falsas. Primera de Timoteo 4:1. Eso lo vimos en las anteriores lecciones, amados. Acuérdense la transferencia de espíritus, cuando se habla de la mente, el corazón, a enseñanzas falsas, recuerde de dónde viene la teología. Dice enseñanzas o doctrinas de demonios. Ojo con eso. Entonces, inclusive en lo que escuchamos, en lo que leemos, miremos cuáles son las fuentes. Pastor, desde ahí puede influenciar. Sí, Señor, porque eso apela al conocimiento, a la gnosis, a la parte filosófica, y hacia algo el diablo quiere trabajar es allí. Y eso no solamente se convierte en un, ojo con esto, no solamente es un pensamiento, ojo, le vuelvo y le repito, porque cuando usted ministre pastores, líderes, está aconsejando, no solamente es un pensamiento, también es una influencia demoníaca. Entienda que está amarrado entre una semilla demoníaca de un falso concepto a una influencia demoníaca. Por eso uno dice, pero ¿por qué creen esa barbaridad?
¿Por qué tan errados? Eso es loco, eso es una locura, eso no tiene sentido común. Es verdad, porque hasta la razón la tergiversan cuando se abren puertas. Tenga presente eso, mi amado. Sigamos. Cobardía, que tengamos temor. Segunda de Timoteo 1:7. Sí. Error y engaño. Primera de Juan 4:6. Ujú. Listo. Entonces, De, después de eso nos va a decir mi Dianita, ¿cómo más de podemos otros demonios influenciar se o dice. cómo más puede obrar en la parte física? Entonces, ahora sí léelo hasta el final. Listo. Entonces dice, en el área de la enfermedad física, artritis, parálisis, debilidad, migraña, asma, epilepsia, sinusitis, cáncer, dolor de cabeza, trombosis. En otras áreas más generales, adulterio, decepción, cotilleo o chisme, que es lo mismo, masturbación, Sí. rebelión, autocompasión, violencia, claustrofobia, envidia, odio, asesinato, rechazo, estrés, hechicería, crítica, fantasía, falta de esperanza, perversión, religión, suicidio. Imagínese. Gracias, mi Dianita. Imagínese eso. Eso entre otras. Entonces, no trate de pelear con, bueno, sí, pelee con su concepto, o peleemos con nuestro concepto teológico que a veces se quedó tan limitado con poca luz. Y todas estas que acaba de leer de Anita en otras áreas generales, hay componentes demoníacos. Por eso cuando usted ore, usted solamente, no solamente lo lleva al arrepentimiento, a la confesión y al cambio, sino además al ejercicio de la liberación. Señor, renuncio a eso, a toda opresión. Cuando una persona, recuerde esto, le da permiso a cierto pecado, le da derecho legal a demonios, ¿cuántos? Ni idea. Ya hemos estudiado el texto y hay miles. Hay miles, por eso no nos podemos quedar solo en la parte física y psicológica. Esto tiene un componente espiritual. Entonces le damos terapia, le damos terapia, le damos terapia y nada. ¿Sabe por qué? Porque hay que decirle a nuestro aconsejado, el que estamos ministrando, mi amado, mira, cuando le abres una puerta a Satanás, perdón, cuando abres una puerta de pecado, le das derecho legal en todas las áreas de tu vida y más enfermedades. Hay muchas más. Entonces siempre, amado, que prediquemos, que oremos, siempre oremos por esa parte espiritual. Listo, quisiera escuchar a algunos cómo les fue con la tarea. Quisiera escuchar allí a ver quién hizo la tarea por acá. Diane Pastor, buenas tardes. Ok, ya estoy mirando por acá. A ver, Fredicito Bocanegra, que lo escucho bien. Fredicito, deme algunos tips de algunos versículos que encontraste de Satanás y la operación de los demonios. Tuvimos un ejercicio de Mateo Apocalipsis. Entonces, dígame unos tres, luego le voy a preguntar a Dayana cómo le pareció ese ejercicio de conocer la operación de Satanás en todo el Nuevo Testamento, porque no hay lugar donde no se nombre, lo cual quiere decir que si hay una lucha espiritual, evidentemente tenemos la autoridad, pero hay que ejercitar la autoridad para echarlo fuera. Y luego también allí Geraldine, regálame otra apreciación, otro concepto. Entonces empecemos por Freddy, Dayana y Geraldine. Gracias. De cualquiera, pastor, de cualquiera, Cualquiera, sí, señor. Apocalipsis 21:8. Espíritu de cobardía, de incredulidad, de abominación, espíritu de homicidio, de inmoralidad sexual, Wow, de hechicería, de idolatría y de padre de mentira, de mentira, diablo. wow. ¿Y qué le habla eso de lo que trabaja Satanás en la iglesia y fuera? ¿De qué le habla? No, en la iglesia pues trabaja mucho el espíritu de incredulidad. Ajá, Pues, sí, nos señor. cuesta creer a veces en el Señor y muchos en idolatría, porque a veces aún les hacemos idolatría y todo lo que usemos como idolatría está pues, estamos poniendo por encima del Señor. Tremendo. Y, y de inmoralidad sexual también se ve, de pronto no tan profundo, pero también, Y a no sé, veces profundo. Y a veces profundo, Freddy. no sé si de hechicería, bueno, también pues que no sé Sí, si lo Claro. estemos sí, visitando Sí, claro. y, sí. y la mentira.
Yo creo que la Ajá. mentira sí la tenemos muchos ahí ¿Se todavía. acuerda Freddy? ¿Se acuerda Freddy cuando el Señor le dice a Saúl de parte de Samuel, dice, como pecado de hechicería y brujería es la rebelión? ¿Se Sí, señor. acuerda? Ok. La rebelión dentro del pueblo del Señor es un acto de brujería, es un acto de hechicería que activa y opera en la parte espiritual y demoníaca. En contra nuestra, ¿no? En contra nuestra. Esa es la ventana que abre mi caramba cuando yo estoy siendo rebelde y desobediente al Señor, a mis autoridades, ya sé con lo que estoy peleando, por eso la gente se turba, se vuelve dura y uno dice, Dios mío, esto parece algo raro, esto va más allá de una desobediencia común. Claro, recuerde, amado, esto se lo dije en una predicación de como 15 días, cuando hablamos de los calzoncillos del profeta. Recuerde esto, Satanás fue rebelde en el cielo, en un lugar perfecto, lleno de santidad. Así que a usted y a mí no nos asegura que podamos tener esa actitud porque todavía tenemos un cuerpo inclinado al pecado, con naturaleza pecaminosa. Entonces algunos dirán, no, reprendo eso, no lo acepto, lo anulo. Bueno, haga lo que quiera, lo importante es que sea obediente a la palabra del Señor, tal como está en ese hermoso librito escrito. Gracias, mi Freddy, Dayana y Geraldine. Bueno, dentro de la tarea que yo realicé, encontré varias apreciaciones donde Satanás tiene poder, efectivamente, donde puede hacer con nosotros como él quiera, siempre y cuando nosotros pues le demos esa autoridad, ese poder. Satanás tiene algo que dentro de todo lo que yo encontré es que eh, tenía ese, ese concepto de poder causar a las personas el deseo de que otros vieran que Jesús estaba haciendo cosas erradas. Inclusive decían que echaba a los demonios fuera por Belcebú. Entonces, los fariseos, pues obviamente lo catalogaban como que estaba haciendo cosas indebidas y cosas demoníacas, porque pues precisamente Satanás viene a engañar a las personas y a hacer este daño a cada uno de nosotros. Eh, Algo que también me llamó mucho la atención es que echaban mucho fuera demonios. Entonces, había mucha gente endemoniada, había mucha gente que estaba eh, endemoniada y que tenían pues a Satanás ahí o oprimiéndolos y Jesús hacía su tarea importante y Satanás pues obviamente tenía poder para qué, para endemoniar más a las personas y traer muchos más demonios para que estos no salieran, para que se aferraran a las vidas. Incluso hay una parte donde dice que los demonios saben y conocen y tiemblan al momento en que saben del Señor Jesús y gritan a voces, ¿qué tienes conmigo, Señor Jesús? Entonces conocen a Jesús y hacen algo que nosotros no hacemos, que es temblar. Entonces, nosotros deberíamos de hacer igual, de conocer al Señor Jesús y de temblar ante el nombre del Señor Jesús. Y los demonios y Satanás conocen el poder de Jesús y saben muy bien que cuando Él está ahí, Él puede echarlos fuera sin ningún problema. Gracias, Eh, mi. Dios dice también, bueno, hay una parte ahí donde en Romanos que dice que Dios aplastará a Satanás. Entonces, vemos claramente que pues Dios tiene todo el poder absoluto para poder echar fuera a Satanás de nuestras vidas y que nosotros como hijos de Dios pues debemos de empezar a echar fuera demonios, empezar a echar fuera toda obra maléfica, toda obra diabólica y que tenemos ese poder también de poder hacerlo. Totalmente. Muy bien. Geraldine, apreciaciones. Así es, así es. Bueno, en Gálatas 5:19-21 dice que las obras de la carne, adulterio, fornicación, imundicia, lascivia, adulterio, hechicería, enemistad, pleito, trae celos, ira, contienda, disesión, herejías, envidia, humillación, borracheras, orgías. También dice en 1 Tesalonicenses 2:18 que Satanás pone estorbos también en nuestra vida.
También en Primera Timoteo dice el 3 al 6 al 7 dice, es un manipulador con palabras suaves para alejarnos de Dios. También, bueno, hay demasiadas apreciaciones en la palabra. Dice que trae miedo. Segunda Timoteo 1 al 7 dice, trae miedo, cobardía. Perdón, Paz, ¿puedo aportar algo? Gracias, Miguel. Sí, Denita. La mayoría de versículos de Apocalipsis especifican que el ataque principal de Satanás es para el verdadero creyente. Incluso allí en algún versículo dice que quiere servirle al Señor para poder entrar, infiltrarse en la iglesia y así hacer oposición. Hay otro versículo que me impactaba muchísimo y dice que oprime insistentemente, o sea, persigue y persigue y persigue hasta debilitar el verdadero creyente. Entonces, de verdad que me hacía reflexionar muchísimo ahí porque yo decía, Dios mío, ¿cuántos demonios hay camuflados en la iglesia haciéndonos oposición insistentemente? Porque es que si nosotros no insistimos en la búsqueda, en fortalecernos en Dios, Él sí no pierde oportunidad para insistir, debilitarnos y pues obviamente hacernos caer. Pero la mayoría de los de Apocalipsis hablaban específicamente que están dentro de la iglesia debilitando al verdadero creyente, al verdadero espiritual. Tremenda. Muy buena frase, Liliana. Para iniciar, vamos a la página 20. Gracias, Medita. Exacto. Es lo que quiero que como líderes y pastores y servidemos entendemos. Créame que la lucha del diablo no sí es con el mundo, porque Efesios 2 dice que están bajo la corriente del mundo de Satanás. Pero la más lucha de él no es contra nosotros, sino contra la iglesia, contra sus hijos, deteniendo el evangelio, deteniendo el avance de los milagros, deteniendo el avance del crecimiento, de la prosperidad, del desarrollo de la familia. Por eso trabaja desde varios ángulos. ¿Se acuerdan que les dije? Desde las ideologías, desde las guerras, desde las doctrinas, desde el asunto físico, espiritual. Yo no solamente me estoy limitando a un asunto, una liberación personal. Tiene muchas más matices para que lo podamos entender. La página 20 dice Jesús y la confrontación en su ministerio con los demonios. La primera frase es su ministerio de liberación profetizado, Isaías 61:1. Su ministerio de liberación profetizado. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Los dos componentes son las últimas dos frases, publicar libertad y apertura. Eso tiene una connotación tanto social como espiritual. Sí, hay un ejercicio de justicia social ahí, pero también un ejercicio de liberación demoníaca, donde las personas, las culturas, las sociedades, las personas están en esas cautividades espirituales. Dese cuenta que cuando uno le predica a alguien, uno ministra a alguien, de repente dice, pastor, más fácil salir de la masturbación, del adulterio, del alcoholismo. Hay un ejercicio de trabajo de desintoxicación emocional, mental, pero hay algo que se rompió. Definitivamente es una fuerza demoníaca. Pero allí donde se profetiza acerca de Jesús, y lo vamos a ver en el ejercicio de los que ustedes ya lo leyeron, me va a quedar muy fácil, ustedes leyeron todas las evidencias en los 4 evangelios. Entonces el segundo es, vamos a ver ejemplos. Uno, el hombre en la sinagoga, por favor. Y quisiera que alguien, por favor, con voz tronante, allí me regalara, así le da Polacho si me ayuda, en la PDT de mi Paul, capítulo 1 de Marcos, vamos a leer en la PDT ese ejemplo y vamos a descubrir varios principios en el ejercicio de liberación espiritual. Ese, por ejemplo, ya nos regala muchos tips. Recuerden que estos son conceptos de experiencia, perdón, son experiencias donde descubrimos principios. Entonces, Paul, capítulo 1, versículo 21 al 28, de la PDT de Marcos. Listo. Paz, Gracias. perdóname mientras Percito lo busca. ¿Su ministerio de qué? Que me bloqueé. Ah, el hombre en la sinagoga. El No, no, primero no, no. es Su su ministerio ministerio de liberación profetizada. de liberación profetizada, ¿sí? Sí, sí. Ok. Dice el texto Marcos 21, 25 y 26, dice, pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo, No, el "Cállate, sal de-". capítulo 1:21 en la PDT hasta al 28. 1:21, ok. Sí.
O sea, para no limitarnos en el texto que está ahí, que es el especial, pero vamos a ver el contexto. Listo, pastor. Dice, Jesús y sus seguidores llegaron a Capernaum y enseguida, en el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. La gente se admiraba de su enseñanza, por lo que les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De pronto llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno que gritó, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo, cállate y sal de él. Luego el espíritu maligno sacudió al hombre y dio un gran grito y salió de él. Todos se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse entre sí, ¿qué está pasando? Este hombre enseña algo nuevo y lo hace con autoridad. Hasta puede darle órdenes a los espíritus malignos y ellos le obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Eso, mire lo que pasa ahí. Eh, el, el hombre llega a la sinagoga, Jesús no está reprendiendo demonios, él está enseñando. Y en la presencia de Jesús y bajo la autoridad de la enseñanza, mire una manifestación, qué lindo, eso es hermoso. Así que le va a pasar a usted lo que le pasó a los 70 en Lucas 10. Señor, hasta los demonios se nos sujetan, mire lo bonito. Entonces, primero, una evidencia en el ejercicio de un culto, de una predicación, y de repente alguien va a gritar. E interesante porque dice el versículo 23, poseído por un espíritu maligno, gritó. ¿Se acuerdan que dijimos que tienen voz, que tienen voluntad, que tienen sentimientos? También dice el texto del versículo 24, ¿qué quieres de nosotros? O sea, ¿cuántos sabían? Decenas. Jesús de Nazaret has venido a destruirnos, plural. Y yo sé quién eres, el santo de Dios. Miren que conocían más a Jesús que los mismos discípulos alrededor de él. Ahí aparecen varias frases clave. La primera, confrontación, enfrentó, echó fuera con su poder. Ese es el ejercicio en el ministerio de liberación. Recuerda que yo le dije en el ejercicio del ministerio, no como que alguien tiene o pagó una afiliación para el ministerio de liberación o tiene la franquicia de liberar. Yo sí soy consciente que en uno se ve más que en otros, pero ¿sabe cuál es la evidencia? La fe y el ejercicio de la autoridad. No porque tenga un don de liberación. Eso no existe en la Biblia. Existe la autoridad y el poder para echarlos fuera, que es diferente. La segunda muestra la realidad de dos reinos, de Dios y el de Satanás. Siempre va a ser así. Pero me gusta este ejemplo porque nos muestra cómo un pastor, una pastora, un líder que están al frente de decir, pastor, y estoy predicando a alguien, ¡pum!, gritó. Wow, pues esa es la evidencia de la manifestación de la presencia de Dios. Número 3 que aparece ahí, demuestra la victoria del reino de Dios sobre Satanás. ¿Sí ve lo primero que le dije al principio? Pastor, lo que pasa es que Satanás está vencido. Sí, señor. Precisamente hay que ir al campo a echarlo fuera y a expulsarlo de personas, lugares e influencias. Esa es la clave. Eso es lo que queremos decir. Lecciones claves. A. Jesús trató con el demonio, no con el hombre. Dese cuenta bien en el texto. La primera frase. A. Jesús trató con el demonio, no con el hombre. Número 2. Jesús echó fuera el demonio, pero no al hombre. Mira qué bonito. Jesús echó fuera el demonio, pero no al hombre. Entonces, si hay un trato de algo espiritual, de un ente, de un demonio, que ya los conocemos los nombres y ya entendemos la influencia. Por eso sé que ya no estoy hablando con ustedes en griego, porque el haber hecho ustedes la tarea, yo digo, ya saben la evidencia. Número 3, o C, Jesús no fue impedido, que es lo bueno. Pastor, y no soy capaz, no, si eres capaz. Más adelante veremos en el ejercicio, creo que es de Mateo, donde el Señor, Mateo 17, donde el Señor reprende a los discípulos y los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos? Y el Señor les dijo en Mateo, por vuestra poca fe, porque el asunto de liberación es un asunto de fe. Si usted no cree que esa persona tiene demonios y que hay que liberarla, no va a pasar nada. No van a salir, créamelo. D, el demonio habló en plural como en el singular. Sé quién eres, sabe, entiende, habla uno, habla otro, pueden hablar varios a la vez, pero nota que habló uno de varios. Cuando yo he hecho liberaciones, hablan y escucho. Pastor, ¿y tienen voz? Sí. Acuérdense que puede usar el cuerpo, cuerdas vocales, la voz de la persona. A veces la voz se pone ronca, una voz chillida, una voz gruesa, una voz diferente, pero que hablan, hablan. Pero también les dije, no se ponga a charlar con demonios ahí. Entonces, ¿qué? ¿Usted a qué horas entró y cómo se llama? Venga, ¿qué tal la vida por allá en esa alma de esa persona? ¿Cómo está la conciencia? Cuénteme más. Porque eso sí es un problema. No somos llamados a hablar con demonios. ¿Se acuerda que la vez pasada le dije, si sabe o no sabe el nombre del demonio, no se preocupe.
La autoridad y el poder lo tiene. ¿Se sabe cuándo entró, cuándo salió, cómo viene? La relevancia importante está en echar fuera y hablar con la persona, que eso lo hablaremos más adelante, de cómo no seguir abriendo puertas para que siga trabajando. Y la E, el razonable que era un miembro, es razonable que era un miembro con influencia demoníaca. No es él, sino es razonable que era un miembro con influencia demoníaca. Nadie va, quiero que escuches esa frase, nadie va a una sinagoga, nadie va a una sinagoga, ni lo dejan de entrar, judía, a menos que no sea miembro. Ese no es una persona que entró, yo voy a una iglesia cristiana, me gustó esta como pasa hoy. No, entienda el contexto. Nadie entraba a una sinagoga que no fuera miembro de la sinagoga, es decir, este hombre era miembro por muchos años de la sinagoga, de manera que ahí está, y vemos otro. Si mi memoria no me falla, es en Lucas 18, donde dice que una mujer encorvada que iba a su sinagoga cada sábado muy juiciosa estaba encorvada porque un demonio la tenía así, o dice el Señor, Satanás. Tremendo. Dentro del contexto de una iglesia, sí, Señor. Segundo ejemplo, Jesús y Pastor, el hombre ciego y mudo. pastor, discúlpeme, es que se me está interrumpiendo bastante. No sé si solo a mí, pero no tengo Sí, las las tres primeras solo a palabras. ti, solo a ti creo. ¿Alguien más me puede Ah, decir? ¿Le está fallando José Alice? María José, si quieres apagar la cámara para que puedas escuchar mejor al pastor. Sí, Ahí sí, yo lo estoy porque parece que escuchando. es tu internet, Mar. Sí, Sí, está apaga Yo la perfecto. estoy camarita. Eso, viendo y apaga la camarita. interrumpiendo. Apaga la camarita y ahora te las dicto para no volverme tanto. Número Bueno, dos, pastor. apaga la cámara, mi María. Y ahora te las dicto con mucho gusto, no hay problema. Número dos, Paz, te silenciaste. Jesús y el hombre ciego y mudo. Mateo 12, 22 al 30. Entonces allí mi pastor Alex me ayuda a leer este texto y vamos a ver, amados, allí, por favor, quiero, por eso subrayé en negrilla algunos, yo creo que en su cartilla les sale así en negrilla, esas evidencias claras que nos hablan de esa influencia y cómo afecta al cuerpo, además de la realidad de un contexto cultural y religioso de la presencia de Satanás y los demonios, cómo opera. Pastorales. Después le trajeron a Jesús un hombre ciego y mudo porque estaba atormentado por un demonio. Jesús lo sanó y por fin el hombre pudo ver y hablar. Toda la multitud quedó impresionada y comenzaron a decir de Jesús, a lo mejor este hombre es el hijo de David. Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, este expulsa a los demonios solo por el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Y si Satanás es el que expulsa a los demonios que son de él, está peleando contra sí mismo. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Ustedes dicen que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú, pero si es verdad que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú, ¿con qué poder expulsan sus seguidores a los demonios? Por eso ellos mismos demostrarán que ustedes están equivocados. Pero si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Tremendo. Pastor, explíqueme ahí las negrillas que aparecen. ¿Qué efectos tiene Satanás y en qué ambientes? ¿Cuál sería el llamado en ese texto, en ese ejemplo para nosotros? Ok, aquí vemos que Satanás puede afectar el cuerpo físico. Ujú, Esta persona era ciego y mudo, y cuando el demonio es expulsado, el hombre escucha y ve. Entonces, el enemigo puede afectar órganos. ujú. También habla que el, una casa dividida, pues no prospera. Satanás no echa afuera a Satanás. Entonces ahí es donde cometemos el error de ir donde el brujo para que nos saque otra brujería que nos echaron y terminamos
con doble porción del espíritu, pero maligna. Sí. Y esa es una de las trampas en que siempre se recae. Entonces habla de que se echa el demonio por el poder del Espíritu de Dios. Y eso significa que el reino de Dios ha llegado a nosotros. O sea que cuando empezamos a echar fuera demonios, a expulsarlos, estamos haciendo la demostración de poder del reino de Dios. Gracias, pastor. El concepto cultural y religioso aparece ahí. Mire que los fariseos no niegan. Cuando los fariseos escuchan esto, dicen, ah, este expulsa a los demonios. Sí ve que era una creencia, era algo real y no era nada oculto o que no estaba dentro del concepto de llevar al Señor, de llevar a Dios, de llevar a las personas a Dios. Note esa palabra Belcebú. Esa palabra es bien griega y habla de un Dios bien así tipo griego, jefe de demonios, y exclusivamente es el nombre que le dan a Satanás. Impresionante. Entonces, realidad de un líder, Satanás. Realidad de demonios. Mira todo lo que muestra ese texto. Pero subrayo una palabra que aparece varias veces, la palabra expulsar. ¿Se acuerda que yo le dije al principio que nosotros no nos llamaron a destruir demonios? Yo no tengo ese poder de destruir ningún demonio. A mí el Señor me llamó a expulsar, y lo va a ver esas frases en varios versículos. Expúlselos, tienen que salir de personas, de lugares, de ambientes. Nunca se le olvide eso, aparece en la primera fase. Este expulsa a los demonios. Entonces dice el Señor, si Satanás expulsa, y luego dice en el versículo, ustedes dicen que yo expulso, y luego dice, pero si es verdad que yo expulso, y en la pregunta última dice, ¿con qué poder expulsan? Y termina diciendo en el versículo 18 creo que es. Pero si yo expulso otra vez los demonios por el Espíritu de Dios, ojo, otra gran verdad, no es usted, no es su poder físico, emocional, intelectual, teológico, no, amado. Es en el ejercicio del poder del Espíritu Santo. Dice, uy, esta persona, el super saiyajin, ¿cómo Dios lo usa en liberación? Venga para acá, hermano, échenos fuera demonios. Cuidado cuando el Señor lo empieza a usar y usted empieza a creer esta palabra de expulsar y uy, es que usted se cree todopoderoso. No, olvídese de eso. Cuidado, que también Satanás trabaja en orgullo. Cuando usted Dios lo llamen y Dios empieza a usarlo por eso, en eso usted diga, Señor, es tu Espíritu Santo a través de mí, es con tu poder. Y otra realidad que nos lo hablaba el pastor, ojo con lo que estamos hablando, el tema de reino. La palabra reino de Dios o reino de los cielos implica gobierno, autoridad. ¿Qué quiere decir? Si yo llego y expulso demonios, imagínese eso. Quiere decir que el gobierno de Dios llega a lo espiritual. El gobierno de Dios llega a dirigir, a quitar todo lo demoníaco. Ahí es donde yo creo que tenemos la victoria, pero hay que expulsarlos. Es más, volviendo al primer ejemplo que leyó Paul de Marcos, dice que la gente se admiraba en Marcos capítulo 1 que leímos ahora, en el versículo creo que es el 27 que dice que, uy, este hombre enseña algo nuevo y lo hace con autoridad porque hasta puede darle órdenes a los espíritus malignos y ellos le obedecen. Tremendo eso. Pregunto, ¿cómo estamos en el ejercicio de la iglesia? En un culto, en una administración, en un grupo de crecimiento, ¿estamos expulsando? Y nos da como pena, como miedo, como ay, que quedar en ridículo porque que irán los nuevos. No, amado, esto es un ejercicio de liberación todos los días y hay que nombrarlo. Y hay que nombrar, mira, esto tiene una influencia. Yo he hecho de una forma más intencional, nunca lo he dejado de hacer, nunca, nunca. Pero ahora he hecho más énfasis con este estudio que hemos desarrollado. Siempre que hablo con la gente, le digo, mire, esto tiene un componente físico así, esto tiene un componente emocional así, esto tiene un componente de herencia de esta manera, pero aquí un componente demoníaco también. Me dijo, sí, pastor, y dije, sí, señor, y pasa esto, 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 y le muestro por la palabra, y me queda mucho más fácil ministrar y hablarle y decirle, mi querido, estás abriendo puertas a Satanás y demonios de esta y esta manera. Página 21. Hay varias frases allí. La primera, Jesús fue a la fuente de la enfermedad. Ojo con eso, no podía ver ni escuchar, Dios mío. Yo solo me imagino llevando a esa persona a un oftalmólogo, a un retinólogo, y pues le van a decir, no, el niño nació ciego, nada que ese señor es ciego de nacimiento. Imagínese eso, tremendo.
Entonces, amado, ore por gente que es ciega físicamente y también no le dé miedo. Ore, Señor, yo espíritu de ceguera. Ah, bueno, a eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Sí ve cómo estamos rompiendo paradigmas? B, Jesús expulsa a los demonios del hombre atormentado. Ojo, expulsa. Repito una vez más, Jesús expulsa. C, ni Jesús ni los fariseos niegan la realidad demoníaca ni satánica. C, ni Jesús ni los fariseos niegan la realidad demoníaca ni satánica. ¿Vamos bien? ¿Alguien va atrasado? Parece que no. D, Jesús expone el ministerio de liberación. Recuerda que la palabra ministerio es el servicio. Jesús expone el servicio de la liberación. Le muestra a los fariseos, le muestra al enfermo y le muestra a los discípulos. ¿Sí entendió eso? Lo expone ante fariseos, ante los incrédulos, que es el chico que llevan allí ciego y mudo, y ante los discípulos. D, Jesús enseña y declara que la liberación la opera el Espíritu Santo. La opera es el Espíritu Santo. No es un ejercicio de que alguien tenga más que otro. Repito, es un ejercicio de fe, de ejercer autoridad. Por eso es tan importante, como lo dijo Jesús, este género no sale sino con oración y ayuno. Y ya les dije la vez pasada, ese género se refiere a dos áreas, tanto de la duda como de la incredulidad y tanto como huestes demoníacas que necesitan que nosotros a través de la oración y el ayuno rompamos nuestras incredulidades para entrar y penetrar en esas áreas y poder liberar. Y F, Jesús manifiesta que la liberación es una señal viva, real, de la llegada del reino de Dios y su gobierno en todas las facetas. Jesús manifiesta que la liberación es la señal viva y real de la llegada del reino de Dios y su gobierno en todas las facetas. Eso yo sé que ustedes lo van a entender más rápido y puedo ir mucho más rápido porque sé que ustedes ya lo leyeron. Número 3, la confrontación con los demonios en diferentes contextos. Les van a aparecer dos muy marcados allí. ¿Me ayudas a leer para yo, Pastor Julder? Esos dos textos, por favor. Me regala su apreciación. Con mucho gusto. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Pastor, en ese versículo, ¿cuántas veces hace mención de endemoniados o bueno, de demonios? Una, dos, tres. Ah, tremendo. Sí. ¿Qué significa eso entonces, según ese texto? Pues que es muy importante lo que el Señor Jesús nos está mostrando a través de este texto, ¿no? Que con su palabra, con su poder, Él pudo hacer muchas cosas a favor de las personas. Y dice aquí que echó fuera muchos, o sea que no eran poquitos, sino que fueron muchos, y que no Sí. los dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, como Él se mueve en el ámbito pues, espiritual, porque pues tanto era Dios como hombre, entonces quería enfatizar o le enfatizó Marcos, este hecho tan importante para nosotros, que cuando permitimos al poder del Espíritu Santo que se manifieste, pues los demonios tendrán que retroceder. Eso, pastor. Y mira eso. Tenían enfermedades diversas, pero normalmente nosotros en un culto hacemos más énfasis en la sanidad y el milagro que en la liberación. Y siempre va a encontrar ese fenómeno. Jesús hace ese equilibrio. Nos da como pena, miedo. Ay, no nombre a Satanás. Y yo, bueno, esta carga teológica no me permite a mí callarme. El siguiente, mi pastor. Dice, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Jesús le responde a uno de los mandaderos de Herodes, porque Herodes le dice, hagan favor si me da la ciudad.
se me va a predicar ese evangelio de liberación demoníaca a otro lado, y no me moleste con eso. Jesús le dijo, bueno, es una apreciación de zorra, no se refiere a zorra en el contexto cultural español. Era un término precisamente de una persona sin rumbo, sin sentido, ignorante, en fin, en ese contexto político. Pero note lo que le dice Jesús. Jesús no le dice, vea, déjeme predicar el reino de Dios, déjeme que yo estoy aquí trayendo un taller sobre, a ver, yo soy más claro. No sé, yo estoy hablando sobre la unidad familiar, que es importante. Yo estoy hablando sobre sanidad interior, que es importante. Yo estoy diciendo que esos temas no sean importantes. Lo que estoy diciendo es, mire lo que él le responde en el texto. Le habla de una realidad física y espiritual. Dígale a Herodes que yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Mira lo que está en una frase de un político. Quiero que le diga a él que esto es un asunto social que está afectando la humanidad. Interesante eso. Listo. 4. En la página ahí, los casos bíblicos de posesiones. Entonces vamos a mirar y vamos a encontrar numerosas personas que estuvieron poseídas por demonios o espíritus y vamos a ver varios. Entonces les voy a dictar los primeros dos y luego me colabora allí con la lectura, por favor, Carlitos. La primera y la segunda, el pastor Belisario. La primera, sanación de endemoniados y lunáticos. Ya le voy a explicar lo de lunáticos. Sanación de endemoniados y lunáticos. Y la segunda, caso de endemoniado gadareno, que lo conocemos todos. Entonces el primero, Sanación de endemoniados y y lunáticos. lunáticos. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 4:28. Listo, Carlos. Dentro de ese listado, note que aparece dolencias, aflicciones, enfermedades, tormentos y endemoniados. Pero hay una frase que queda, hay una palabra, es lunáticos. ¿Qué han escuchado ustedes de algo de lunáticos? ¿Yo puedo aportar algo? ¿En lunáticos? Sí. De ¿Fuiste pronto no lunática en sé si alguna está vez? mal. No. Es que he escuchado, Paz, Sí. por ejemplo, cuando hablan de lunáticos, digamos, la persona empieza, ay, se va a acabar el mundo, mire, esos me persiguen, empiezan así como a imaginarse cosas que les va a suceder a ellos. No sé si estoy bien. Ah, bueno, entonces te voy a aclarar. Perfecto. Desde la claridad vas a entender. Personas como Anote dos cosas importantes en sus apuntes. Lunáticos era en un contexto de cultura en ese tiempo, donde no hay mucho conocimiento teológico, bíblico, intelectual. Ellos asumían que la luna tenía poder o los astros sobre las personas y que cuando se alinean o se enloquecen los astros, entonces las personas entran en un estado de trance parecido como demoníaco. Pero ojo, eso era una filosofía cultural para darle una explicación a alguien que sí estaba endemoniado. Entonces decía, no, lo que pasa es que la luna y los astros ejercen un poder que lo endemonian. Por eso usa la palabra lunático, pero realmente lo que significa sí es una persona poseída de demonios. Pero le tengo la segunda, para cuando usted esté en consejería y todo. Pues sí, amados, todos aquellos que trabajan el tema de los astros, qué me dice el astro, que en este mes de marzo, cómo se alinean los astros a mi favor, que toman las estrellas y le hablan de su carta astral y toda la cosa, cuidado, porque eso abre puertas a demonios. Yo ya he ministrado personas así. En el último mesecito tuve una persona que me decía eso, pastor, yo averiguaba y yo consultaba a mi astrólogo, no astrónomo, sino astrólogo. Y le dije, sí, por eso también hay cautividades en esto, hay que liberar esto y aquello de su vida. Entonces, esa es la referencia a lunáticos. El caso de endemoniado gadareno, Pastor Belcía. Pastor, Sí, María. como también escuché algo, pues no sé si tenga que ver, que allá una compañera decía, no, es que yo me corto el cabello en la época de la luna, no sé qué, Sí. para que el cabello me crezca. Ajá. Entonces, no sé. Y, pues tocaría preguntarle a José cuándo fue que se cortó el último del cabello, porque se nos quedó así. Entonces, la luna no Parce, es salió verdad. sobre
A veces llegan acá a la peluquería, Pablo. Sí. Acá llegan a la peluquería y no, mira, es que como estamos en la luna, no sé qué, y la luna es buena, pero para regir las 4 semanas del mes. Luna creciente, menguante y todo eso, pero para regir los tiempos. Pero para cortar el Bueno, cabello, cualquier momento. ve, ¿y usted fue el que le cortó el cabello a José en qué luna? La última ¿Cuándo? vez. No ha venido, no ha venido. Gracias, Paulito. Luna Se Carlos. lo cortó en menguante, por eso. En Luna ¿cómo me llena. encuentran? Bueno, Voy a eso ir toca en creciente para que me creciente. Bueno, déjeme explicarle dos cositas. Que Buena era la un pregunta. ángel. Déjeme aclararle dos cositas. Sí hay, usted habla con gente experta, meteorólogos, con gente que sabe muy ducha en temas de ambiente. Sí, amados, sí hay unos tiempos, las lunas sí marcan unas estaciones de siembra y cosecha, sí hay sabiduría. Por ejemplo, invierno, verano, cuando se siembra y se cosecha en ciertos meses del año. Sí hay sabiduría que incluye la luna y el sol, eso sí es cierto, pero no como unas fuentes demoníacas o algo que pone y mueve el sol, la luna. No, hay sabiduría en la creación de Dios, donde sí es cierto que en asuntos naturales se ejerce esa sabiduría, claro, para sembrar y cosechar. En ese sentido, sí. En el sentido del cabello, eso no me meto ahí, porque eso sí no lo sé. Completamente ignorante. Sí, Pero yo córtenme en como guante. peluquero le desmiento que el cabello crezca en las lunas. Como peluquero que llevo Bueno, 17 años, lo desmiento. Es una eso, mentira, por es una ejemplo. mentira. Exacto. Por ejemplo, tú que sabes el tema, nos podrías enseñar. Yo me lo he cortado en menguante, creciente, de noche, de día, con sol, sin sol, y a mí el cabello me sale igual. Entonces, y le voy a regalar un tercer concepto, tema de agüeros. Y somos una sociedad muy agüerista, eso se llama en un sentido teológico muy animista. Así Sí. como ese agüero de cortarse el cabello en menguante, creciente, temblante, andante, hacerte lo que quiera. También sentía que la mariposa, que pasar debajo de la escalera. Somos una cultura muy animista, muy fetichista, muy dado a ese misticismo sin un piso teológico. Pastor Berizal. Está silenciado, Pastor, Paz tienes el Belisario, micrófono está apagado. silenciado. Gracias, muy bien. Es que estaban hablando de tantas cositas ahí interesantísimas, pero muy importante el caso del endemoniado Gadareno. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Marcos 5, 2 y 3. En este caso, había una legión de espíritus como se muestra a continuación y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Una de las características que podemos mirar acá y de la cual hablaba el pastor Andrés hace un ratito, es que muchos se basan en decir, o cuando se ponen a hablar con los demonios, ¿cómo te llamas? Porque Jesús habló con el demonio y le hace esa pregunta, ¿cómo te llamas? Entonces, eso lo tomaron muchos pastores, predicadores, evangelistas, etcétera, etcétera, basándose en este versículo. Pero aquí vemos realmente que el espíritu o los demonios, como vimos en todos estos textos que estudiamos hace un momentico, él es conocedor totalmente de Dios. Él lo conoce más que nosotros, lo conoce. Satanás conoce a nuestro Dios de una manera tan tremenda. Dice que tan pronto dice que cuando salió él de la barca, cuando Jesús bajó de la barca, inmediatamente se le vino a él, se le vino al Señor Jesús. Dice que un hombre con un espíritu inmundo. Otra de las cosas que vemos es que aquí los demonios no se pueden metérsele a una persona, no solamente uno, sino aquí que vemos que son no solo uno, sino es
unos miles de demonios que lo tenían a este hombre. Ellos lo tenían totalmente aprisionado. Habla de una legión, había una legión de espíritus. Quiere decir que eran miles de demonios que lo tenían aprisionado a este hombre. De tal manera que son las situaciones, las circunstancias que tenemos que conocer y qué bueno que entramos en este bonito tema, porque hoy en día ya salimos aquí a la esquina y nos encontramos ya con muchos personas con este tipo de, o con esas características. Pero dice algo importante que cuando tienes encuentro con Jesús, inmediatamente el diablo, el demonio le dice que tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que ser tan conocedores que no tenemos no tenemos o de pronto podemos equivocarnos con alguna persona. Y ahí que la importancia de tener este conocimiento pleno en lo que estamos viendo en estos casos de posesiones demoníacas. Exacto. Ah, la frase que el pastor dio de último ahí. Importante que nos vamos a encontrar con gente con poseída. Poseída. Si hay posesión, y este es uno de los muchos casos. Recuerden que este es uno de millones, ¿no? No es el único. Para decirnos, hay personas así. Y les decía la vez pasada, asuntos psiquiátricos, asuntos ya de que una persona totalmente, ahí sí podemos hablar de una persona cautiva, de una persona víctima, pero para que haya sido cautiva y víctima, obviamente prestó su vida por muchas recaídas hasta llegar allí. Es donde vamos a ejercitar el poder del Señor para ir a generar liberación a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Legión hace referencia a 2.000, 4.000 o 6.000, de acuerdo a los registros de las legiones romanas. 2.000, 4.000 o 6.000. ¿Con cuál se queda? Hay miles, mis amados. Muy bien, C. Vamos a anotarlas y usted ahora me las Paz, lee. yo tengo una pregunta. ¿Qué significa gadareno? De Gadara, era un pueblo Territorio. de un territorio, era un pueblo de un territorio que tenía 10 ciudades. Por eso dice que el Señor lo mandó a Decápolis, un territorio de 10 ciudades. De una de esas se llamaba Gadara, era de Gadara. ¿Ok? Es La como C, Flandes. hija de la Flamenco. mujer de Canaán. Cananea, perdón. C, la hija de la mujer cananea. Voy a dictarlas hasta la F y luego la leemos. Hija de la mujer cananea, número 2. Caso de María Magdalena. Espera. ¿Hijo de qué? Otra vez todo. Laura, no puede ser. La hija El, de la mujer cananea, mi Laura. La C. La D. Caso de María Magdalena. La E. Un hombre que tiene un espíritu inmundo. Y la F. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Te voy a dictar todas ahí. G. El caso del mudo. H. Endemoniado en el libro de Hechos. Entonces repito. C. Hija de la mujer cananea. D. Caso de María Magdalena. E. Un hombre que tiene un espíritu inmundo. F. Jesús sana a un muchacho endemoniado. G. El caso del mudo. Y H. Endemoniados en el libro de Hechos. Laurita, ¿me lees el C y el D? Claro, pasa. Pero antes voy a comentar algo que quería comentar. Yo creo Sí, que señor. nosotros como cristianos debemos tener como mucho discernimiento de espíritu, porque esta semana, mentiras, la semana pasada, hay un señor que va con su hijo a, a la Procuraduría siempre como a salud y son víctimas de conflictos, es una situación muy densa. Fuerte. Y yo vi al niño y yo sentí en mi espíritu que ese niño estaba endemoniado. Wow. Y ese niño tiene como, yo no sé si esquizofrenia o problemas como de autismo o yo creo que así lo hacen ver, porque el niño se desespera y empieza a gritar y se me venía a la cabeza lo que veíamos en la escuela la semana pasada. Yo decía, Dios, esto no es normal.
esto no es autismo, esto no es que el niño tenga algún síndrome, no, no es normal, Señor. Y yo le veía los ojos y yo decía, no, no, Señor, o sea, definitivamente eso es espiritual. Y pues yo empecé a orar, no iba a formar un escándalo en la Procuraduría acercándome o algo así, pero pues empecé a orar por él. Yo decía, Eso. y tuve la conclusión de que definitivamente en esta época la gente como que descarta el hecho de que hay personas endemoniadas y lo confunden con algún síndrome, autismo o algún problema, no, mental, psicológico o lo que sea. Yo, no, esto va más allá, definitivamente va más allá. Y pues ojalá la iglesia y nosotros nos levantemos como respuesta a Sí. tantos problemas que se ven normales entre comillas y realmente no lo son. Yo voy a sumar eso que querían decir, me parece muy importante, mi Laurita. Ah, ya me llegó por aquí el domicilio del pollo. Uy, qué rico. Escucha, aprovecho que lo que Laura dijo, escúcheme esto. Inclusive, así hayan exámenes neurológicos que hayan dicho el niño, la niña o el señor tienen un asunto neuronal, no descanse, no deje orar por liberación. ¿Sabe por qué? Porque acuérdense que los demonios afectaron la garganta, la visión y el oído de la gente y la columna de la mujer encorvada en Lucas 18. Yo entiendo que a veces por nosotros decir es que seamos prudentes, sí, seamos prudentes pero no ignorantes, seamos prudentes pero no inocentes, seamos prudentes pero no nos cerremos. Te vuelvo y lo digo por eso yo he sido tan insistente. Si yo llevo un ciego, un sordo y un mudo a un médico, pues imagínate lo que... Apagó el sonido. No se Sí, es escucha. que tengo aquí una llamada para que no me interfiera en la clase del citófono. Gracias. Entonces, des en cuenta de eso, porque yo he tenido casos así. Y yo he tenido casos así, muy pocos, pero los he tenido, donde me han dicho, no, pastor, es epilepsia, mire, y lo descubrimos y no era epilepsia. Otro lo descubrí con síndrome de hiperactividad del niño, le dije no. Y como dijo Laura, en liberación se ejercen muchos dones, pero hay tres preliminares, anótelo ahí al lado de la hoja. Se ejerce el don de discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. No que no hayan lenguas, interpretación de lenguas, sí las hay también, amados, también las hay, pero son tres preliminares en el ejercicio de la liberación. Entonces ahora sí, mi Laurita, el C y el D. Gracias. Dice, hija de la mujer cananea, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15:22. ¿Te acuerdas, Laurita? No sé si te acuerdas cómo fue la liberación de esa niña. ¿Alguien lo recuerda? ¿Me lo puede decir? Si lo puede decir, Alice lo invita a un Paz, desayuno. paz, pues se iba Jesús caminando por las montañas, ella iba recorriendo detrás de Jesús y los discípulos le impedían que le hablara a Jesús. Y entonces Sí, le dijo, no, pues, ¿cómo voy a echarle el pan a los perros? Si solamente sí, vine para entregarle el pan a mis hijos. Y ella dijo, pues, ciertamente, pues, es que hasta los perros lamen las migajas que caen de la mesa de los hijos del rey. Y ahí fue sí. expulsado el demonio porque Dios vio por medio de la fe que tenía esta mujer que lo seguía, a pesar de eso. Otra persona pues sale corriendo porque dice, no, pues me está tratando de perro, ¿no? Pero ella se humilló más al Señor y tuvo el milagro por medio de la fe. Y ella sabía que Dios la iba a liberar. Sí, bueno, te explico eso el ejercicio de la palabra perro, ¿no? Al gentil se le decía perro, o sea, le decía, yo no voy a darle a la gente de segunda categoría clase lo que es para los hijos de Dios. Perfecto. ¿Cómo fue el ejercicio de la liberación? Fue una palabra ejercitada por una mujer con fe. Jesús dijo, como creíste, tu hija es libre. Y el demonio obedeció desde ahí. Es un ejercicio también de liberación. Estamos Juan Pablo y yo aquí orando por una señora que nos vino a contar un problema que su hija está endemoniada o atormentada por algo en su casa. Desde aquí podemos, Juan Pablo y yo orar y orar para que esa persona sea libre. Mire otro ejercicio, mire otra dimensión de la liberación. Anótelo ahí. Caso de María Magdalena, Laura. Dice, caso de María Magdalena y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, según Lucas Tremendo. 8:2. Y ella finalmente fue una discípula del Señor y necesitó liberación. D. E. ¿Digo? María Paternina.
Sí, Ah, no, ok. tú, Laurita. E y F y María Paternina G, G y H. Ok. Gracias. Un hombre tenía un espíritu inmundo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Lucas 4. Perfecto. Quiero que subrayen dos palabras. Jesús ejerce autoridad, dice, cállate y sal. Yo puedo ordenar que callen y que salgan. Yo puedo ordenar que a la persona la deje quieta. Tengo poder y autoridad sobre el demonio. F. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Ah, ese es el que conocemos, donde echaba espumarajos, el demonio lo echaba al fuego y al agua. Mire, mire el ejercicio que tiene, mire, perdón, el poder que tiene sobre el cuerpo, entienda eso. Cuando usted está haciendo una liberación, por eso se mueven, saltan, toman fuerza, brincan, y usted tiene que atar al demonio, no coger a la persona de las manos y de la boca y meterle la mano en la boca ahí, le mocha un dedo, se lo mocha completamente y se lo traga y lo deja si deja amputado el dedo, pilas con eso. Pero note la violencia que ejerce sobre el cuerpo y aún de frente a Jesús, lo derriba, lo sacude con violencia y cae. Impresionante cómo coge el cuerpo y lo manda contra la pared y lo manda contra el suelo y lo hace retorcerse. Y recuerda ese dato, lo echaba sobre el fuego en el fuego y en el agua. Pastor, qué cosas tan extrañas. Lo que pasa es que como no nos detenemos a leer esto y meterle realidad a la cosa, nos hace, ay, no, eso es antibíblico, eso no puede pasar en un culto, no puede pasar en un grupo. Amado, pues por eso la gente sigue cautiva, porque a nosotros nos da pena, nos miedo. No, la gente debería saber que donde está la expulsión de los demonios, es porque ha llegado el reino de Dios, y que el Señor rompa esa religiosidad nuestra, religiosidad de la que estamos nosotros metiendo a la iglesia y no reino porque no estamos permitiendo que el Paz. poder del Señor genere liberación. La G y la H ya te respondo, mi Pablito. G. El caso del mudo. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. H. Sí, Endemoniados en el libro de Hechos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Hechos 5:16. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8:7. eso. Gracias, mi María. Amados, mire el G. Dice que la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto tal cosa semejante en Israel. Subraya esa frase. El nivel de, uno, ignorancia. Dos, el nivel de solución que da el Señor. O sea que el Señor no llega y la situación permanece en un status quo, la situación permanece pasiva y por eso muchas iglesias se que dicen, no, pastor, aquí no hay que echar fuera demonios, esto dice muy, ya la tenemos clara, me dijo un pastor. Es que yo ya entiendo el reino y nos pasa y debería pasarnos lo de esta gente. Nunca hemos visto semejante cosa en Israel. Nunca hemos visto en el grupo de crecimiento, nunca hemos visto esto en el culto, en la iglesia, en las consejerías. Porque yo nunca lo he visto, porque no lo había creído, no lo había estudiado, no lo había ejercitado, no lo opera. Por miedo, por religiosidad, por falta de conocimiento, por ignorancia, por duda, por lo que sea. Yo no estoy juzgando a nadie, sencillamente estoy diciendo, declarando esa frase. Imagínense eso, nunca hemos visto, o sea, no lo han visto. Y estamos hablando de Israel, de la crema innata de la religión y de donde estaba la palabra de Dios. Tremendo. ¿Será que nos está pasando lo mismo? ¿Será que por eso tanta gente corre a unos lugares donde las tienen tan entretenidas en otras cosas y nunca han visto una liberación, nunca han entendido esto? Interesante esa reflexión. Y bueno, para que no se detuviera ahí, vamos hecho el libro de los Hechos. Por todas las ciudades que venían a Jerusalén, venían, y ojo, ¿a quién está ahí? Enfermos,
otro grupo, atormentado de espíritu, ¿sí ves? Siempre hacemos la referencia a enfermos, pero no a los tormentados de espíritus, hermano. Allí otras enfermedades causadas son tremendas. Y dice que cuando eh, pa- eh, Pedro predicaba, también le ponían los enfermos y los endemoniados al lado, y los espíritus inmundos salían. Y note que hablan, se manifiestan, dan voces, no se asuste cuando griten. Jesús comisionó a sus apóstoles. ¿Listo? Paz. Ahí el ejercicio, Paz. sí. Ay, perdón. Yo quiero hacer como no sé, pues, no sé, como algo que estaba pensando mientras, como tanto el ejercicio como que tú nos pusiste como ahorita. También es importante como la fe de los papás, ¿no? Al Sí. creer de que estaban los hijos endemoniados, que no era una simple enfermedad, sino a creer en eso y creer que el único que los podía sacar era Jesucristo. O sea, como padres o como tal vez líderes o como, bueno, como siervos del Señor y eso, también es como lo que tú decías acerca de la fe, porque ahí habla de tanto de la mamá sabía que ella lo que tenía la hija era un demonio y cuando Jesús le devuelve al papá, también el papá creía que era un demonio, o sea, no era cualquier enfermedad, sino que también ellos creían en el poder como de liberación y eso. Tremendo, gracias. Sí, muy buena apreciación. Mira el papá y la mamá identificando una posesión, una fuerza y un trabajo demoníaco en sus hijos en aspecto de vida y aspecto de salud. Listo, amados. Les doy 5 minuticos. Bueno, vamos hasta las 8:30. Les va a dar 11 minutos, pero ¿con qué propósito? Jesús comisionó a sus apóstoles y discípulos. Esta es muy sencilla porque habla de Jesús entregándole la autoridad y el poder, pero esa respuesta no la voy a dar yo, donde están los espacios. Esas respuestas están en los mismos versículos que usted va a buscar. Entonces, a las 8:30 nos vemos resueltos esto. ¿Listo? Por ejemplo, el primero es, ay, espera que se me ocurrió mis notas. Mateo 10:1. Lea el versículo y va a saber qué frase es la que hace falta ahí. ¿Listo? Y la Ocho manda y al media poder nos y la vemos. autoridad sobre los espíritus inmundos. Paz es todo lo La del 5, ¿cierto? versión Reina Valera ¿Listo? 60 o porque hay versiones que Eh, cambian. Versión, ya, buena pregunta. Yo ahí manejé Reina Valera 60, pero cualquiera le Ok, sirve. vale. ok. Gracias, mi Eso pastor, es por solo el la... punto 5, ¿verdad? Ya les digo, sí, solo el punto 5, los versículos que aparecen ahí, perfecto, solo el punto 5. Fuera. Y A el las 5, 8:30 ¿y nos la palabra vemos. qué era, Paz? Jesús. La frase que hace falta está en el versículo de la Biblia suya. Comisionó, gorda. Jesús Comisionó. comisionó a sus apóstoles y discípulos. Ah, ok. Jesús comisionó a sus Ya apóstoles y dice, discípulos, sí, el perfecto. reino de los Gracias. cielos se ha acercado, salados en huevo en el corazón. ¿Listo? 8:30 nos vemos. Tu mamá. Ya termina. Tu mamá está en otra. Ay, gloria a Dios. Celular. ¿Permites? Entonces, la introducción de lo que quiero dar de ese punto para pasar a las exposiciones es que nosotros hacemos énfasis en un discipulado que le hace falta una parte importante, amado. Que esa parte, acuérdense que nuestro curso es liberación espiritual. Esa parte le hace falta el discipulado. Son muy, muy buenos. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Sí, pero la frase donde sale y enseñándoles todas las cosas que les he dicho para que las guarden, ahí implica la liberación. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra autoridad significa autoridad sobre los demonios. Por eso es en el cielo y en la tierra. Lo que pasa es que está implícita. En lo que es lo que es Marcos, Lucas y Juan está explícita, pero implícita en Mateo 28, por eso es pastor, pero ahí no habla de demonios, obviamente. Está implícita en toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, lo celestial y lo terrenal. Entonces, pilas con eso para que lo configure. Esa parte en el discipulado hace falta.
Como cuando hablábamos con Cari, y Cari Polacho, que estábamos enseñando sobre sanidad interior, que hablábamos sobre la parte de de la sanidad del alma, cuando hablamos también en consejería. Esa parte de discipulado hace falta, pero también esta parte de liberación demoníaca hace falta, y hay que hacer énfasis mucho también en todas esas áreas para que no nos quede alguna coja. ¿Quién terminó? Polacho, ¿me Ya, la lees, por favor? Todos. Perdón que se mire la mano levantada primero de Paul y no mire los otros, perdonen. Listo, pastores. La primera es echarse en fuera. Sí, ¿Sí? La segunda es echar fuera. sí, La tercera es echaban fuera. sí, Después, aún los demonios se nos sujetan. exacto. Después es echarán fuera. Ajá. Y la última es toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso. Paul, en lo que tú pudiste leer en la Gran Comisión, ¿por qué es importante el énfasis y el desarrollo de este ejercicio ministerial? Lo que pasa es que el evangelio también es una respuesta integral, ¿sí? Ajá. La gente necesita salvación, pero la gente también necesita sanidad. Y parte de la Sí, sanidad es la sanidad física y la sanidad espiritual. Entonces, ese sanar puede ser sanar enfermedades o también sanar esa dolencia espiritual. sí, ¿Ves? Ahí por eso es importante no descuidar ninguna de las fases y una de ellas es la espiritual, obviamente, exacto. que es la que hoy día, por muchas cosas y hasta por la modernidad, se está dejando un poco de lado, ¿no? Por Exacto. Exacto. Y note la referencia. Autoridad sobre. Habla de las entidades, espíritus inmundos. Mateo 1:1. ¿Para qué? Para que los echen fuera. O sea, está claro, es específico, es coordinado, es enfocado, es puntual. El Mateo 7 les da autoridad para que limpien leprosos, sanen enfermos, resuciten, pero echen fuera demonios. O sea, subraye. Por eso lo puse en la parte que a usted le toca llenar y en negrilla. El Marcos 6, y entonces viene el ejercicio, y echaban ya ahora los discípulos, fuera muchos. No, note que siguen, ¿sí ves? Les doy autoridad, pero lo hacen. Ah, pastor, por eso corresponde a los 4 evangelios. Ah, bueno, por eso usted yo leí el listado para que lo leyera. Y eso se aplica en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y en fin, hasta las nombran en las cartas pastorales. Y aún los demonios se nos sujetan, ¿sí ven? Y estos no son los 12 apóstoles, estos son los 70 otros discípulos. En Lucas 10. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Ojo, es la gran comisión en Marcos 16 y que no empieza en Marcos como en Mateo, haciendo referencia a lo que tradicionalmente se entiende como discipulado. Escuchen que Mateo se hace lo mismo, solo que no en el lenguaje de Marcos, pero es lo mismo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Si ve que no vamos un versículo anterior y lo memorizamos desde el 19 y el 20. No. Siempre memorícelo desde el 18 porque siempre va a estar igual a Marcos 16. Y nota que lo primero que dice no es haga discípulos, no es predique. Primero dice, y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Sí ve? Si usted se va en orden, no por la tradición de la iglesia evangélica. No, no, no. Escúcheme bien esto. No. Váyase por la implicación de un orden bíblico, porque no obstante, por algo los autores pusieron ese énfasis en lo espiritual y es echar fuera demonios, a echarlo fuera. No, hombre, te reprendo, demonio inmundo, te vas, suelta. O sea, sí es el énfasis, amados, es el énfasis. No es hacer una oración, Señor. Trae sobre él tu bendición, amén. No, nómbrelo. Y Mateo 18 por ahí dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Eso es lo mismo, mi amado. Interesante. Paz. Sí, Al- señor. algo, algo algo que podemos ver en esa parte es que cuando Jesús comisionó
a los apóstoles en la última cita bíblica de Mateo 28, dice, les enseñó que guarden todas las cosas. Y algo importantísimo para nosotros que hemos de recordar, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, o sea, las 24 horas de todos los días, me imagino, ¿no? Y esto es una realidad viviente que hoy la iglesia necesitamos aprender, porque de verdad muchos no oran por una persona endemoniada, como lo decía la niña hace un ratico, que allá ¿cómo se llama? Bueno, en La la Procuraduría. Contraloría, algo así, y ella fue y oró allá en silencio. Importante que ahí estaba Jesús acompañándola en ese momentito. Entonces, qué bueno que podamos entender esta partecita, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, gracias, pastor. Bueno, empecemos con la primera exposición. Creo que Paz, van a... significa, Señora, ¿con quién? ¿Quién me habló? paz. ¿Qué pasa o qué hacer con una persona que le gusta estar más endemoniado, más con los demonios? Cada rato quieren que le hagan y le hagan y le hagan liberación, y uno hace liberación, uno se esfuerza, uno ora, uno ayuna por esa persona, y resulta que a los 3 días otra vez está quizás peor, paz, y como que la cuestión se convierte en algo repetitivo, y uno dice, pero ¿yo qué hago? O sea, lo suelto, le sigo haciendo liberación, sigo ayunando, llorando, o sea, uno como que ya se siente impotente porque uno dice, ya no es de Dios, ya no es de mí, sino que definitivamente a esa persona le encanta vivir endemoniada. Y muchas veces uno ve que por esos casos, las personas se apartan del ministerio porque dicen, no, es que resulta que me siento cansada, me siento agobiada, y prefieren vivir allá y quedarse allá endemoniados, porque literal que así es, Paz, Sí. a decir, no, yo cuido la liberación, yo creo en Dios y sigue adelante. Entonces, hay, Paz, uno qué hacer con esas personas o... Muy bien. En la otra clase el próximo miércoles está la respuesta a esa pregunta ampliada, en quinta dimensión, Dianita. Normalmente lo Paz. que yo hago es que cierre puerticas a pecado porque sigue repitiendo lo mismo. Tú dijiste una palabra clave, cuidar la liberación, pero lo voy a explicar en la otra clase. Quien quiere escuchar más después de la exposición porque estamos en el tiempo. Me Alicito nos direcciones, por favor. El pastor Alex iba a decir algo para no Sí, cortarlo. algo rapidito. Recuerden que en la comisión está enseñándole todas las cosas que les he mandado y normalmente por experiencia uno ve que el enemigo, de acuerdo a la tabla que hicimos, el enemigo roba la palabra. Entonces, a veces nosotros no hacemos liberación y empezamos a enseñarle a esas personas y esa persona lo que hace es, ahí perdemos el tiempo porque nada le llega a esa persona. Eso era lo que quería decir. Gracias, pastor. Bueno, entonces vamos a empezar con las exposiciones y vamos a iniciar con la exposición de José Ángel y María Delgado, por Vamos, favor. perdón, Alicito, vamos a tener solamente 2 hoy para respetar el tiempo y entre 8 días empezamos Ujú. con lo que hoy hace falta, para que Sí, empiece sí, muy sí, sí, puntual. sí, pasa. Gracias, mi. Ujú. Sí, señor. Bueno, buenas noches, comienzo yo. Nos tocó el propósito de Dios para la batalla. Versículo clave, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo. Primera de Juan 3:8. Introducción. Este capítulo presenta la batalla de la guerra espiritual. El propósito de la guerra es involucrar y entender los propósitos de Dios. El propósito de Dios, cumplimiento de los tiempos espléndidos. Desde el principio, Satanás pelea para atraer tu mente, corazón y alma, y Dios solo quiere
cumplir su propósito en ti. El propósito de Jesús reveló el yugo de pecado. Juan 8:34. Perdonó pecados. Mateo 9:1. Sanó al enfermo. Mateo 11:5. E hizo muchos milagros y más. La gran división. El que no es conmigo, contra mí es. Lucas 11:23. Cuando aceptas el plan de Dios y su propósito, está aceptando tu salvación y eres parte del ejército que pelea contra Satanás. El plan de la batalla. La palabra de Dios, delegación de poder y autoridad, oración, ayuno, las llaves del reino, el nombre de Jesús, la palabra de Dios. Primero, Satanás trató de que Jesús convirtiera piedra en pan, el poder de Jesús, el cual convirtió el agua en vino. También podía convertir piedra en pan, pero esto demuestra que no usa su poder para beneficios propios. El poder de Jesús dijo, está escrito, debe ser vista en su contexto y aplique la palabra revelada de Dios. Debe estudiar, meditar y memorizar. Poder del delegado y autoridad. Tu poder viene mediante el Espíritu Santo. Poder sobre el enemigo y a él decir esto, sopla y les dijo, Espíritu Santo, 23, a quien perdonáis los pecados les será perdonado, y a quien al que se le retengáis le será retenido. Juan 20:22 al 23. Poder para extender el evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Paso a José Ángel. Gracias, María. Bueno, aquí continuamos con la tarea de quiero que retomemos la práctica del pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo orar? Tenemos un derecho, una organización para orar. Y lo que debemos de hacer es primero buscar las siguientes referencias bíblicas, ¿no? Ahí anteriormente hablábamos de qué referencia estamos hablando, si de la Nueva Versión Internacional o que estamos hablando de la Valera del 60. Entonces es importante esa parte. Dice, la oración es para ser hecha a Dios. La repetición vana está prohibida, pero la repetición sincera, no. Mateo 6:7. Orar con entendimiento es una lengua conocida. Orar en el Espíritu. Vamos ahora, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debes orar? Dice que debemos orar por la paz de Jerusalén, debemos orar por la cosecha, obreros en la cosecha, que no entres en tentación, por aquellos que te maldicen y vituperan.
Estos son los puntos, o aquí hay varios puntos, orar unos por otros, llevando las cargas de otros. Luego viene el otro punto, dice orar las promesas. Tenemos que conocer qué promesas tiene el Señor en su palabra para pedirle y saberle pedir. Dice la palabra, pedís, pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Dios responde la oración conforme a sus promesas. Cuando pides sobre la base de estas promesas, tu oración no es respondida. Es similar a la manera en la que el Padre se relaciona con sus hijos. Él deja claro que hará ciertas cosas y otras no. Vamos a mirar los obstáculos que se colocan o que se ponen cuando se ora. Dice, cuando hay pecado cualquier tipo, cuando hay un pecado de cualquier tipo, ídolos en el corazón. Entonces mire que hay obstáculos en la oración que debemos nosotros de conocer y tener en claro. Hay ídolos en nuestro corazón muchas veces. Hay, por ejemplo, un espíritu no perdonador, egoísmo, motivos equivocados, hambre de poder, oraciones manipuladoras. Y todas estas clases de oraciones que perturban y no dejan llegar la oración. ¿Cuándo no orar? Es importante aprender a esperar delante del Señor en oración por su guía y dirección antes de actuar. Pero es igualmente importante saber cuándo no orar. Cuando Dios te llama a la acción, debes actuar, no continuar orando. Entonces tengamos claro esta parte de cuándo sí, cuándo no. En este caso es no orar. Aquí hay un ejemplo de las aguas amargas de Mara, cuando Moisés clamó al Señor y le mostró exactamente qué hacer para endulzar las aguas. Veamos otra partecita para que nos dé el tiempo. El ayuno es nuestra cuarta parte en nuestro plan de batalla. Súper importantísimo el ayuno. El ayuno es el matrimonio perfecto, es una combinación perfecta entre la oración y es decir, el ayuno es obviamente la oración, dejar de comer, leer la palabra, ya todos la conocemos de acuerdo a su palabra que ya entendemos. Luego viene la definición del ayuno. Ayuno en su definición más simple es no comer. Y el otro, pues es, digamos que el ayuno total cuando no comes o bebes en absoluto, el ayuno total. Y colocamos un ejemplo de que de esto se encontraba en Hechos 9:9, el ayuno parcial. Es el caso de una dieta restringida. Entonces hay esas dos clases de ayuno. Luego viene el ayuno público y privado. El ayuno es un asunto personal entre Dios y usted y el individuo. Y para eso tenemos que tener muy claro lo privado y lo público. Es para ser hecho en privado y no es motivo de jactancia. Cuando ayunes, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre. Los propósitos de ayunar. Hay propósitos espirituales definidos para el ayuno. Es importante que entiendas o que entendamos todo esto, pues que 4, si ayunas por motivos equivocados, será 2, inactivo. Revela 1. el gran poder de la... Bien, muchas gracias, mi José. José y María estaban ahí, gracias, amados. En el libro que a ustedes se les envió, muy bueno, de hecho lo estaba revisando mientras estaban exponiendo, es el número 9 que titula El plan de Dios. Les sugiero, amado, como todos los capítulos, que los lea. Y este me gusta mucho, bueno, todos me gustan, pero hago el énfasis es por la exposición. Habla muchísimo del propósito de la guerra espiritual. ¿Estoy en lo correcto, Ali? Sí, es el plan de Dios para la batalla, la exposición, sí. Sí, Paz. Para que quede clara la exposición del plan de Dios para la batalla. Miren el capítulo 9, es en la página 95. Interesante porque el autor hace énfasis sobre
el propósito de Dios, el plan que tuvo Jesús de venir a destruir las obras de Satanás, el propósito del Señor de revelar el pecado, de revelar los endemoniados, revelar que ven enfermedades causadas por demonios, revelar, perdón, la necesidad de liberación, la necesidad de liberación. Ahí tengo un eco. Ya. ¿Listo? Habló sobre el plan de liberar a muchos enfermos cautivos por el diablo, enseñó sobre los engaños del diablo, advirtió sobre Satanás, advirtió sobre la guerra espiritual, reveló que Satanás estaba en contra de la palabra, expuso a los demonios. O sea, este capítulo es importante porque nos da un fundamento importante el ministerio del Señor sobre la guerra espiritual. Y como lo explicaba muy bien tanto María como José, el plan de batalla. Y nos dan el plan de batalla acerca de la palabra de Dios, la autoridad, la oración, el ayuno, el nombre de Jesús, en nombre de quien nosotros echamos fuera un demonio. Pero no es el nombre de una denominación. Y me gusta mucho el texto porque usted tiene versículo al 100 para que vote para el cielo, aparece ahí. Y me gusta porque habla del poder y la autoridad, lo explica muy bien. Explica el poder sobre el enemigo, el pecado, el evangelio. Explica la oración, tanto la definición de oración, la vida de Jesús de oración, la prioridad de Jesús orando, la oración para orar por diferentes personas, tipos de oración como le enseñaba Josecito. Habla de la adoración, de la alabanza, compromiso. Me gusta porque también habla acerca de el modelo de oración. ¿Qué modelo de oración debemos de hacer para nosotros en la guerra espiritual? ¿Cómo orar? Y tiene todos los versículos, página 105. ¿Cómo orar? Y está, ¿por qué debemos orar? Orar por las promesas de Dios y los obstáculos de la oración. O sea, ese capítulo, y como nos explicaba lo último, Josecito, ese matrimonio que hay entre el ayuno y la oración, ahí están los diferentes tipos de ayuno, definición, muy bueno, y habla de las llaves del reino y de la autoridad de Jesús, del nombre de Jesús, perdón. Así que ese capítulo le da mucho fundamento a la cartilla que estamos manejando. Lo digo porque por eso le envié ese libro, para que usted quede bien armadito. Vamos al siguiente, mi Alex. María C., por favor, inicies. Bueno, les pido disculpas porque me está molestando bastante el internet, se me está apagando seguido. Pero el tema mío es estrategia del enemigo. ¿Ya puedo arrancar? Sí, señora. La palabra llave, el versículo llave de esta cláusula de guerra es Primera de Pedro 5:8, en la que dice: sed sobrios y velad. ¿Se fue? Sí, se le fue el audio. Parece que sí. ¿Quién va a exponer entonces que no sea María? Para que María se lo haga en 8 días. ¿Quién sigue? No, pasamos esos 3 el día de hoy. Por eso, ¿quién? ¿No me escuchan? ¿Ya volviste, Mari? Pero espérame un Sí, segundo. aquí estoy. No, pero es que Resistiendo. se te está yendo la voz, Mari. Estaba Julita, que está incapacitada, estaba María C. solita y José Ángel con María Delgado. Listo. Entonces, entre 8 días para que María se busque mejor internet, tenga un punto de ubicación especial y podamos así terminar. Faltan 5 para las 9 y la noche va a terminar. Voy corriendo. Entonces, vaya a la página, amados, y terminamos. Página de su cartilla, página 23. Regálame esos 5 minuticos, por favor. Y dice el evangelismo en el Nuevo Testamento y sus señales. Hechos capítulo 5 versículo 16. Bueno, vamos a ir a ver en especial el primer ejemplo, que es Felipe, cómo el Señor lo usa para traer liberaciones. Hablamos ahora del Nuevo Testamento. Ahora vamos a brincar a lo que sería Hechos de los Apóstoles. Vino Jesús en el plan de liberación, le delega a los apóstoles y a los discípulos. Recuerde que los 12 no son los mismos que los 70 que aparecen en Lucas capítulo 10. ¿Listo? O sea que esto fue general. Pero ahora vienen los discípulos de los discípulos. O es decir, ahora viene Felipe, que era un diácono, aquel que estaba encargado de suministrar alimentos, recogerlos, administrarlos.
y demás. De manera que allí aparece ya pues otro ejemplo del Nuevo Testamento y quisiera ahí que me lo ayudara a leer, a ver quién yo veo por aquí, que le pueda escuchar bien. Déjenme ver aquí. Eduardo Palacios, por favor, me ayuda a leer ahí el primer ejemplo. El primer ejemplo ahí es Felipe. Eduardo, buenas noches. No contesta, no está, no responde, Eduardo. Buenas Listo. noches, Dios los bendiga. Amén. El pastor leo Leamos Hechos, De acá, de acá. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Sí, señor. Hechos 8, del 6 al 8, dice. De no. Y la gente señor, Eso, sí, señor. Todos esos textos están ahí. Sí, señor. y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos se halían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ajá, Hechos sí. 6, 8. Pero Sigue había lo un que. hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Eso, mire las dinámicas. Subraye en su cartilla eso, subraye. Mire las dinámicas del Evangelio. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando voz. Ojo, sigue la misma dinámica, echar fuera y salir. Y este ya es un discípulo, o sea, sigue la línea. ¿Dónde estaba? En Samaria. Y ahí sigue, desarrolla. En el ejemplo del Simón el mago, mira, hasta un mago, bueno, ese mago en sí es un brujo, es un hechicero, el contexto es hechicería, contexto cultural y social. Y había engañado, amado, lo que hoy es brujería, hechicería, leer las cartas, todo ese tipo de cosas. Pero mire la dinámica también, hasta el brujo creyó, hasta el engañador creyó. Ellos también necesitan, evidentemente, liberación. Y note las dinámicas, sanidades, liberaciones, cojos. Note la otra dinámica, anunciaba el evangelio del reino de Dios. Subraya esa palabra reino, gobierno, que está ligada con Mateo 12:28 de si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado. Una vez más, el evangelio del reino o el reino de Dios es evidenciado en echar fuera demonios. No me bajen la categoría por nada, ni intente meterle otra cosa o super explicarlo teológicamente. No, es la evidencia del reino, mi amado. Y note la otra dinámica, habiéndose bautizado, o sea, también tenía la dinámica de ser miembro de la iglesia, de pertenecer al cuerpo, y sigue el ejercicio y termina diciendo, y viendo las señales y grandes milagros. Mira que con las grandes señales, milagros, bautizos, también hay liberación. Eso es lo que quería hablar del primer ejemplo que vamos a ver esta noche. Y paso a Alice que nos regale la lista de las personas que han entregado completo, incompleto y los que no han entregado la lista que dejamos de tarea hace 8 días. Y Alice. Ok, pase. Bueno, vamos a decir entonces, ahí se van a boletear, qué pena con ustedes, pero había plazo hasta el día lunes. Entonces, vamos a decir las personas que no han entregado hasta el momento. El pastor Alexander Llori no ha entregado. Si alguien ha entregado y se lo ha enviado al pastor, por favor, alce su mano en el momento en el que yo diga su nombre. ¿Listo? El pastor Alexander Llori, Carolina Delgado, Diana Murillo. Acá tengo a Jamie Muñoz, Iván Bernal, José Ángel Tenjo, María del Carmen Sánchez, Omar González, Ruth Delgado. Esas son las personas que no han entregado.
Y las personas que han entregado, pero está incompleto, porque recuerden que es todas las citas bíblicas. Perdón, un segundo, abro la puerta a mi esposo, un segundo. Ya, qué pena. Las personas que han entregado incompleto, les recordamos que son todas las citas, tanto de la página 17 como de la página 18. Todas las citas. Entonces son los pastores Ángel Mora, Betsy Rodríguez, Diana Baena, Eduardo Palacios, Elisenia Rojas, Mercedes Lozano. Esas son las personas que han entregado por el momento incompleto y las que no han entregado. ¿Listo? Quienes no han entregado tienen plazo hasta el día de hoy. Por favor, porque ya es casi una semana desde la tarea, desde que nos dijeron. ¿Listo? Me están por aquí sobornando, me dice que hasta el viernes. Entonces, bueno, viernes está bien, con mojarrita de regalo. Ya Cari me dio una tortica de arequipe deliciosa, ya está perdonando, no, mentiras, Cari ya la entregó. Cari ya la entregó. Ya me sobornaron ayer con el cumpleaños, entonces ya quedó débil de corazón. No, mentiras, el viernes, mis amados, para que la manden toda, es una bendición que trabajen esta lista, aprenden demasiado. Miren la dinámica de la cartilla del libro y mira, quedan bien capacitados en esto. Gracias, amados, por estar ahí, los bendigo. Le pido al Señor que los use en liberación y sanidad. Yo pedirle a nuestro pastor Belisario que nos bendiga con esta oración de cierre. Gracias, pastor. Activa el audio, pastor. Dando este santo privilegio de poder escuchar, discernir, aprender todo lo que mi Señor desea que aprendamos como tus hijos, como tus siervos, Señor amado, en esta tierra. Gracias por darnos, Señor, la dignidad de poder predicar tu palabra, Señor amado, y gracias por darnos esa bendición, esa autoridad, Dios de la gloria, para poder conocer totalmente al enemigo. Por esto, Señor, te adoramos, te damos gracias, gloria, honra, tributo y honor al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Descansen. Amén. Feliz noche. a Feliz todos. noche. Descansen. Para todos, Dios los bendiga. Noche. Dios los bendiga.